Al sur de España se encuentra una ciudad que muchos consideran como la más bonita de España, ya que aquí se encuentra uno de los monumentos más importantes del país, como lo es la Alhambra. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Granada. Granada se encuentra al sur de España en Andalucía. Está conectada por trenes de alta velocidad con Madrid, Córdoba y Antequera. Cuenta con un aeropuerto internacional con conexiones con varias ciudades de España y del resto de Europa. Bueno, mi chamo, ya estoy a punto de tomar el tren que me va a llevar a una de las ciudades más bonitas de España, que es Granada. Vamos a conocerla. Bueno, mi chamo, y después de 6 horas de viaje que incluyeron transbordo de tren a tren, transbordo de tren a autobús, transbordo de autobús a tren nuevamente, por fin hemos llegado a Granada. Bueno, mi chamo, todavía no les voy a mostrar la habitación del hotel porque me vine directo a cenar, estoy muerto de hambre y como siempre voy a empezar el viaje comiendo pizzas en un restaurante que parece más bien como turco porque se llama Nerut Kebab Pizza. Pero bueno, vamos a ver qué tal están las pizzas de acá. Las fuentes iluminadas en las noches son una de las cosas para ver en Granada, y es que hay mucha luz y colorido llenando los muros de la ciudad. Ver la catedral y los palacios de sus alrededores iluminados en la noche es de las mejores cosas que hacer en Granada y algo que hay que hacer en Andalucía. Muy buenos días, mi chamo, ya estoy en la calle para empezar a recorrer lo que son las calles de esta bella ciudad que es Granada. Mi primera parada de camino a la catedral fue en la iglesia de San Antón, que es una iglesia pequeñita de estilo barroco que está preciosa, así que si están por aquí, por favor véanla. Recuerden entrar a todas las iglesias que puedan en la ciudad, pues son verdaderas joyas artísticas. Esta en particular es uno de los secretos que hay que conocer en Granada. Algo bien interesante en las fachadas de aquí de Granada es que los detalles de la fachada muchas veces son pintados y no son puestos así como estuco, ¿ok? Así que está bien interesante. Bueno, mis chamos, ahorita sí estoy dentro de la Catedral de Granada, que es la catedral renacentista más grande de toda España y que la verdad es que por dentro está bien espectacular. Hay varios retablos que son renacentistas y barrocos que están muy bonitos, así que tómense su tiempo para disfrutarla y conocerla. La preciosa Catedral de Granada es una de las obras maestras del Renacimiento español y una de las mejores cosas que conocer en Granada. Fue construida durante el siglo XVI como parte de un proyecto del rey Carlos I de convertir Granada en una ciudad modelo. Los increíbles órganos son de estilo barroco y las capillas son simplemente espectaculares. La capilla mayor fue pensada para ser la tumba real, pero nunca llegó a serlo. Definitivamente esta es una de las mejores cosas para ver en Granada.
La Catedral de Granada tiene como un enorme conjunto monumental donde se encuentra además la Capilla Real y otra iglesia que también voy a intentarles mostrar ahorita. Vamos primero a conocer la Capilla Real. En esta bella capilla se encuentran los sepulcros de los reyes católicos y los de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Bueno, mis chamos, ya salí de la Capilla Real y de verdad que está muy bonita. Tiene una exposición bien interesante y bueno, no están permitidos ni las fotos ni los vídeos. Igual no vi mucho interés en que no sea así que le hice algunas tomitas para que puedan ver cómo es por dentro. Bueno, y la última de las iglesias que vamos a conocer aquí al ladito de la catedral es la iglesia del Sagrario. Esta preciosa iglesia está levantada sobre la antigua mezquita de la ciudad, aunque data del siglo XVIII. Bueno, mi chamo, está bien bonita la iglesia del Sagrario, vale mucho la pena visitarla. Y ahora justo al lado vamos a conocer lo que es el mercado de la calle Alcaicerías, que es una especie de mercado tradicional de acá de Córdoba, donde pueden comprar recuerditos, souvenirs y todas estas cosas. Entre las cosas indispensables que hacer en Granada está visitar este precioso mercado. Es muy turístico, pero está lleno de los más lindos souvenirs. Muy cerquita de la catedral se encuentra el Corral del Carbón, que es un lugar muy bonito para visitar. La entrada es gratuita y es un patio con estilo árabe que de verdad está muy bonito. Esta es la única alhóndiga que se conserva en España, un lugar donde se vendía y compraba el grano. La espectacular Basílica de las Angustias es una de las mejores cosas para ver en Granada. Es una increíble iglesia barroca que data del siglo XVII. Mira, mis chavos, paré a comer comida mexicana en un restaurante que está cerquita del hotel donde me estoy quedando, que se llama De Taco en Taco. Y vamos a ver qué tal está la comida acá. Bueno, vamos a probar un pedacito de jalapeño para ver si en verdad es muy picante. Yo no lo he probado nunca. Vamos a ver. No pica tanto. Pica, pero no es algo así insoportable. Bueno, mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando. Es una habitación doble con una cama gigante. Creo que es más grande que una cama doble, como 3 camas. Y está bien bonita, tiene bastante espacio. Y por acá está el baño que está... hola gordito, aquí estoy. Bueno, miren el tamaño de la cama. Me sobra como 3 patas. Bueno, mis chamos, ya estoy dentro de la Alhambra. Vamos a intentar recorrer todo lo que podamos porque es un conjunto de verdad bastante grande. Se pueden visitar los palacios nazaríes, también el Generalife, los jardines, así que tómense su tiempo, pero también organícense porque la entrada a los palacios nazaríes tiene una hora específica y no pueden perder esa hora. La Alhambra es un enorme complejo monumental que abarca varios palacios, jardines y fortalezas. Es el segundo monumento más visitado de España y una de las maravillas del país.
Los jardines son increíbles, llenos de fuentes, vistas espectaculares, plantas y flores que permanecen vivas todo el año. Son una de las más impresionantes cosas para ver en Granada. El Palacio de Carlos V es un espectacular e inesperado palacio redondo que vale la pena conocer. Los palacios nazaríes son la parte más espectacular del conjunto. Inspirados en los salones del Alcázar de Sevilla, fueron llevados a un punto culminante en este. Los decorados son verdaderamente alucinantes, sin embargo, se los mostraré más a fondo en un próximo vídeo. Los atardeceres en Granada son mágicos y lo más espectacular es disfrutar de la música y la cultura que llena sus calles, especialmente del flamenco, del que es una de sus cunas y que hoy es patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, mis chamos, ya para cenar y vamos a probar las hamburguesas de The Good Burger, que es una cadena de restaurantes españoles que he probado las hamburguesas antes y de verdad me gustan bastante. Esta es una pequeña muestra de todo lo que Granada tiene para ofrecer. En el próximo vídeo les mostraré a fondo la Alhambra y los llevaré a recorrer Albaicín, patrimonio de la humanidad. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.